con toda la actitud y quiero invitarlos a que empecemos este rato hablando de almuerzos. Ayúdenme a reconstruir, por favor, un almuerzo tradicional santanderiano. ¿Qué tiene un almuerzo tradicional santanderiano? ¿Cómo es la cuestión ahí? ¿Qué tiene? Bueno, pero puede ser cualquier cosa, no solamente el plato típico, sino cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, y pide un corrientazo, ¿qué le dan? ¿Qué es lo primero que le ponen a uno en la mesa? Lo primero, la yuca, no. La yuca va, pero de la yuca no puede faltar, ¿cierto? Bien, Juan, bien. ¿Qué le ponen a uno? La sopa. Entramos por ahí. Lo primero que le ponen a uno es la sopa. Después uno no sabe por qué le ponen sopa en el restaurante, si es porque realmente están orgullosos de ella o pues para que uno no moleste mientras le traen lo importante para desenhuesarse del cliente. Le traen a uno la sopa. Después de la sopa, ¿qué traen? El seco. ¿Qué más trae el almuerzo? Limonada. Este sí fue bien tradicional. El limonada, ¿verdad? Uno no sabe de qué procedencia viene esa bebida, ¿cierto? Tiene un color amarillento, pero uno no sabe qué es eso realmente. Uno toma esta cuestión y uno no sabe qué ingredientes puede tener. Lo cierto es que le dan a uno una bebida que representa, hace las funciones de jugo. Y si a uno le va bien, puede tener postre. Claro que sí. Pero lo dijimos con mucha tristeza y melancolía porque ustedes y yo sabemos que eso casi no pasa. ¿Cierto que sí? Entonces tenemos ahí, tenemos sopa, tenemos seco, tenemos jugo y tenemos ¿qué más? Supongamos que a todos nos fue bien. Y tenemos postre. No sé si alguno de ustedes alguna vez fue víctima de ese pensamiento ancestral y milenario que dice, si no se toma la sopa, no le doy el seco. Si fueron víctimas de eso, sí vi algunas caras de tristeza. Bueno, es tiempo de perdonar, es tiempo de sanar el corazón, ¿verdad? Pero uno llegaba y lo llamaban a uno a almorzar. Bueno, almorzar, tal. Y uno bajaba y uno había olido eso, olía a carne, ¿cierto? Y uno bajó y se sentó. Y lo primero que uno ve son esos platos redondos ahí en la mesa. ¿Y qué pasó con la carne? Uno se sienta y le ponen el pensamiento milenario. Cuando te tomes la sopa, te traigo el seco. ¿Quiénes son buenos para comer desde chiquitos? Desde chiquitos tienen fama de comelones. Alcen la mano. Alcen la mano. Listo, bajen la mano, muchas gracias, los felicitamos. O sea, ustedes tuvieron una niñez muy feliz, no sufrieron mucho. Ahora levanten la mano los, como podríamos decir popularmente, los desgalamidos, los que comían poquito, pequeños. Alcen la mano, por favor. Ahí estoy yo hago parte de ese grupo realmente. Yo comía poco, pequeño, tenía que crear maniobras evasivas, escapar por debajo de la mesa de la sopa, correr, huir por mi vida. Nunca funcionó. Siempre me recapturaban para que volviera a acabar con mi almuerzo y muchas veces eran tiempos de mucho sufrimiento, eran tortuosos, eran torturas ahí. Entonces yo era parte de ese grupo. Entonces a mí me aplicaban eso, si no se toma la sopa, no se puede comer el seco. Cuando uno lograba finalmente esa sopa, le traían el seco. Y después, ¿qué plegaria para el jugo? ¿Cierto? Claro, como uno era todo esgalamío, pues no le traían a uno jugo, no confiaban en uno. A uno le podía faltar una cucharada de arroz, un bocado de carne. Cuando acabe le traigo el jugo y uno todo atragantado, le tocaba bajar el arroz así. ¿Cierto que sí? Casi que le tocaba así con martillo para que le, ¿verdad? Para que le bajara el seco. Cuando uno acababa el seco le traían el jugo. Después de tanto sufrimiento, ya si era que había postre, bueno, vamos a soñar que nos daban postre. Llega el postre, ¿verdad? Y aunque eso parecía una tortura cruel, realmente detrás de eso había un buen propósito. Y el buen propósito era que uno se comiera primero lo que sí alimentaba, ¿no? Bueno, descartando la sopa, que eso fue un engaño milenario, pero no vamos a entrarle a eso. El punto es que uno se comiera primero lo que más alimentaba y no el postre, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado en muchos casos de niños si nos hubieran puesto, por ejemplo, una sopa verde de espinacas? Al lado una carne de verduras ahí y toda esta cuestión, el mayor esfuerzo, pero al lado hay un postre, por ejemplo, de arequipe. Uno de niño, ¿a qué le entraba primero? Pero sin piedad, eso que cuchara pequeña, con la sopera, dale pan, ¿cierto? Que decía de postre, pero con maldad, ¿cierto? Uno le da de postre, otro pedazo, por favor, ¿cierto que sí? Si así fuera, ¿verdad? Uno le entraba ahí. Ahora, si uno comiera postre solamente un día, pues no habría problema. Uno no, en la mayoría de los casos no se enferma por eso. Pero ¿qué pasa si uno come postre uno y otro día y muchos días solamente? Y uno solamente se dedicara a comer postre muchos días, entonces sí se enfermaría, ¿verdad? Y lo mismo pasa con esta cuestión que es tan enredada que se llama procrastinación. ¿Quién ya lo aprendió a decir? Bueno, sí, sonó bien, digámoslo juntos otra vez. ¿Cómo es? 1, 2, 3.
Procrastinación. ¿Qué es eso? Justamente eso, irnos a cosas que nos parecen como más atractivas, que nos gustan más, aplazar lo más importante. Claro, si uno llega y hace eso de pronto una vez en la vida, pues no va a tener mayores consecuencias. El problema es cuando eso se vuelve un hábito y entonces sí trae consecuencias duras sobre la vida de uno. El libro de Proverbios dedica en el capítulo 6 un pedazo a hablarnos de ese tema y yo quiero invitarte a que lo leamos. ¿Quién lo quiere leer conmigo? ¿Estamos listos? Vamos a leer en voz alta. Va a aparecer aquí en pantallas. Esto es Proverbios capítulo 6. ¿Proverbios capítulo qué? Y vamos a leer los versículos del 6 al 11, pero quiero invitarlos a que nos fijemos en esa primera frase que ya nos apareció allá en pantallas. Y te voy a invitar a que lo leamos juntos. Dice: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. ¿Cómo te parece ese inicio? Un poco duro, ¿no? O sea, imagínate que tú te acercas te quieres acercar a tu líder a pedirle un consejo. De pronto ya le tienes cierta confianza al líder y dice, bueno, voy a abrirle mi corazón, líder, la verdad, lo que pasa es que yo siento que todo en mi vida va mal, voy perdiendo el año, voy perdiendo el semestre, me está yendo mal en el trabajo, cual sea el caso, me está yendo mal y yo siento que, bueno, todo eso es porque estoy perdiendo el tiempo mucho, no estoy cumpliendo con mis deberes, con mis responsabilidades. Y el líder te mirara a los ojos o la líder te mirara a los ojos y te dijera, tú, holgazán, tú, holgazana. Duro, ¿no? Terapia de choque. Ahora lo que pasa es que el Señor a la persona que está usando ahí para escribir era un super crack. ¿Alguien sabe quién escribió este capítulo 6 del libro de Proverbios? ¿Alguien sabe quién lo escribió? Salomón. Salomón fue uno de los reyes de Israel, pero no fue cualquier rey. Fue un hombre que llevó esta nación de ser una nación en crecimiento a convertirse en una superpotencia. Era un hombre super crack en los negocios, había logrado relaciones internacionales buenísimas y entonces él administraba súper bien el país, lo había hecho prosperar, tenía muy buenas relaciones, pero aparte de eso, el hombre era un super investigador y era muy bueno. Parece que en casi todas las ciencias del conocimiento en ese tiempo, otros reyes iban a pedirle consejo. Parecía que al hombre como que el tiempo nunca se le agotaba, o sea, era un super administrador. Ahora él es nuestro consejero. Y si nosotros llegamos a decirle, es que estoy arruinando mi vida porque me la paso en redes sociales, no lo puede soportar. Entonces él llega y nos dice lo siguiente. ¿Pueden ponerlo, producción? Es terapia de choque. Ustedes saben que hay gente de todo tipo de carácter y el Señor usa a Salomón y Salomón abre su corazón y se lo imagina a uno perdiendo el tiempo por allá en cualquier cosa. Leamos en voz alta esa frase. ¿Cómo dice? Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Y sigue diciendo, dice, aprende, ¿qué más dice? Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento. ¿Para cuándo? Dice, pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un rato en Instagram, un rato en Facebook, chateando por allí, chateando por allá, un pequeño descanso, canción en YouTube, brazos cruzados. Bueno, eso no lo dice, pero lo podemos acomodar como implícito. Dice, entonces la pobreza, ¿qué pasa? La pobreza, ¿qué pasa? Te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Y yo quisiera que hoy nos quedáramos con dos cosas de esto que tú y yo estamos leyendo. La primera es que uno no debería necesitar a alguien que lo supervise para dar lo mejor de uno mismo. Esta es la primera. Y yo creo que esto podría ser, en primer lugar, como una meta para uno, como una inspiración, pero después debería convertirse en parte de nuestra vida, en una práctica. O sea, uno nunca ve en un caminito. ¿Alguien se ha quedado viendo un caminito de hormigas? Yo creo que todos alguna vez lo hicimos, ¿verdad? Y uno nunca vio una hormiguita con un chalequito azul, como un alférez con un pito. Hágale, Panchita, con esa hoja, métale duro. Juanita, ¿por qué se me queda? Carlos, el celular, ¿qué pasa, hermano? Dele, ¿verdad? Uno nunca ve una hormiguita en ese oficio en el camino, ¿verdad? Cada una va en lo suyo, dándole con toda la actitud y carga la hoja, que carga el palo, que carga la semilla, dándole con toda la actitud, trabajando, sin que nadie la supervise. Y esta debería ser una meta del corazón de unos, ¿sí o no? O sea, que uno pudiera
dar lo mejor de sí mismo sin que los papás le estén diciendo a uno: hey, ya hiciste la tarea, hey, ¿cómo vas allá en el colegio? ¿Cómo estuvo ese boletín? Sin que le estén revisando a uno, sin que el jefe allá en el trabajo le esté revisando: y ¿cómo le está quedando eso? De pronto allá el jefe, lo que sea que tú trabajes, sin que esté revisando allá, ¿sí, ya lo hizo o no? Y esté pendiente de revisar, de mirar y todo eso, sin nada de eso, sin necesidad de esas cosas, dar lo mejor de uno mismo, a pesar de las distracciones. O sea que aunque yo tenga el celular aquí, en una mesita al lado mío, yo puedo estar aquí trabajando, y aún así, aunque haya ya un mundo entero de distracción, de posibles hobbies, de un montón de cosas divertidas por hacer, yo estoy acá en lo mío, no importa, voy a darlo todo. Cuando termine este trabajo, ahí le saco un tiempo a esto, a pesar de todo eso, sin que nadie me supervise ni nada, dejando que mi pasión sea el motor, que la distracción no me robe las ganas de poner a producir un talento. Entonces no sé en qué tú eres bueno. De pronto hay gente acá que es buena para un deporte, de pronto hay gente acá que es buena con los números, que es bueno para escribir, que es bueno para organizar, que es bueno para cierta ciencia, que es bueno para los negocios, que es bueno para un arte. Pero mira que esa pasión que hay en el corazón para ser bueno, por eso muchas veces puede estar siendo drenada, se puede estar yendo ahí como por un caño, como por una tubería, a partir de la distracción, de la pereza, del sueño, de lo que sea un ladrón para esto. Y la primera lección que tú y yo nos llevamos de este pedazo que acabamos de leer de la palabra de Dios, que nos muestra como ejemplo las hormigas, es: uno no debería necesitar a alguien que le esté diciendo: ya hiciste esto, ya tendiste la cama, ya hiciste acá, ya hiciste. Cuando uno hace eso, las cosas no van bien. Cuando uno depende de alguien que le diga: ya hiciste, es porque las cosas no van bien. Y uno mismo puede ser consciente de que está echando a perder buena parte de su vida. ¿Si estás conmigo o no? Ahora vamos a la segunda. Y la segunda es que la verdad, no hay tiempo que perder. Y tú y yo leíamos allá que dice que las hormiguitas recolectaban comida. ¿En qué época? ¿En qué estación del año? En el verano. Recolectaban allí. ¿Por qué recolectan en verano con toda la actitud? Porque iba a llegar una estación, iba a llegar invierno, cuando ya no iban a poder hacerlo. Iba a llegar una estación en la que el tiempo de recolectar se acabaría, y ellas iban a vivir solamente de lo que habían recolectado en el pasado. Alguien que diga conmigo: en el pasado. Ahora uno vive la falsa ilusión en diferentes momentos de la vida de que uno tiene tiempo de sobra, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, y de pronto uno piensa que va a tener 10 años para siempre, 12 años para siempre, 15, 20, los años que sea que tengas para siempre. Y entonces uno puede tener esa falsa ilusión, y entonces uno puede decir: pero ¿qué más da si pierdo el tiempo un rato? ¿Qué importa, verdad? Y eso es algo que justamente la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque como no vivimos para siempre, esa etapa de poder construir cosas se va a acabar. Alguien que diga conmigo: se va a acabar. Esa etapa se va a acabar, y uno va a vivir de lo que uno hizo. ¿Cuándo? Ahora, si todo lo que uno hizo fue ser un holgazán, ¿qué va uno a cosechar? ¿Qué va uno a cosechar en ese invierno de la vida? ¿Qué va uno a cosechar? Ahora mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Te pido que lo leas conmigo, y te pido que leas conmigo este texto. Esto es Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y es un principio de vida que también nos muestra el Señor a través de la naturaleza, pero que se aplica para todas las áreas de la vida. Y dice la palabra de Dios así, te pido que lo leas conmigo. Dice: no se dejen engañar. Dice: nadie puede burlarse ¿de qué cosa? De la justicia de Dios. ¿Qué más dice? Siempre se cosecha ¿qué cosa? Dejemos esa frase ahí. Le voy a pedir a producción que por favor nos deje esa frase ahí. Así que si yo paso mi adolescencia y mi juventud siendo un perezoso, ¿qué puedo esperar de mi vida adulta? ¿Será que puedo esperar una vida wow, fragante, mejor dicho, excelente, de la que me pueda sentir orgulloso? ¿Será que sí o no? Siempre se cosecha lo que ¿qué cosa? Lo que se siembra. Así que si yo quiero llegar a mi vida adulta y tener puertas abiertas, tener opciones, ver la vida con unos ojos de alguien que se siente listo para enfrentarla, yo necesito empezar a sembrar. ¿cuándo? Ahora. Alguien que diga conmigo: ahora. Ahora mismo. Y esa es la segunda lección que tú y yo podemos atesorar. Creo que este tema de aplazar las cosas, de sentir que podemos perder el tiempo, es un tema que nos toca a todos. Y más cuando tú y yo nos damos cuenta de que estamos en medio de un mundo que cada vez genera más entretenimiento. Y no está mal eso, está bien. El punto es que uno sepa
administrar su propia vida y su propio tiempo y darle lugar a cada cosa en su debido momento. Y de estas cosas, pues obviamente he reflexionado para mí, para mi propia vida, pero he hablado también con varias personas y he tenido la oportunidad de compartir algunas cosas que pueden ser útiles para justamente afrontar algo como la procrastinación. Y quiero que nos llevemos en nuestro corazón 3 cositas, 3 herramientas que nos pueden ayudar a enfrentar esto. El Señor y tú y yo, cada uno sabemos lo que pasa en nuestra propia vida, lo que puede estar pasando con nuestro tiempo, si estamos sembrando para una vida que realmente podamos soñar y que realmente pensemos voy por buen camino, o si estamos realmente holgazaneando, si estamos perdiendo el tiempo. Ahora vamos con el primero, vamos a llevarnos 3 cosas y la primera cosa que creo que ayuda mucho por la palabra de Dios, también porque pues he leído al respecto acerca de la experiencia de vida de diferentes personas que pueden vivir este asunto, encuentro lo siguiente, y es que importa muchísimo aquello a lo que le dedicamos el primer lugar en nuestro día. Entonces el primer tip que tú y yo nos podemos llevar es primero lo primero. Ese sería la primera cosa que nos podemos llevar hoy, es primero lo primero. Y es que lo primero que tú y yo hagamos en nuestro día tiene la capacidad de elevar nuestra energía, de elevar nuestra capacidad de concentración, de elevar nuestra capacidad de administración del tiempo, o tiene la capacidad de robarnos todo eso, de robarnos energía. Uno lleva no sé cuántas horas durmiendo durante la noche, y si uno toma una mala decisión para empezar el día, puede dejar ahí sembradas un montón de capacidades y de aptitudes para poder enfrentarlo. Entonces primero lo primero. Por ejemplo, algo que uno encuentra que no se recomienda hacer cuando uno empieza el día es justamente ir a navegar por allá en redes sociales. Es una mala manera de comenzar el día. En cambio, muchas personas recomiendan, psicólogos recomiendan empezar el día, por ejemplo, haciendo actividades como dedicando tiempo a la meditación. Pero la palabra del Señor nos enseña algo mucho mejor, y es tener un tiempo con Dios. Si la meditación es buena, la oración es muchísimo mejor. Cuando tú tienes tiempo con Dios, tú tienes la mejor oportunidad para empezar tu día. Y un tiempo con Dios es algo que te saca de ahí disparado a empezar un día con toda la actitud. Cuando tú empiezas tu día encontrándote con Dios, llenando tu corazón de su palabra, abriendo tu corazón hacia Él, tú sales de ahí con ganas de vivir. ¿Sí están conmigo o no? Con ganas de vivir, no con flojera. No sé si a alguno le ha pasado que se levanta y de pronto coge el celular y un poco y ¡ay, qué pereza otra vez! No sé si les haya pasado, qué pereza ir al colegio, qué pereza ir a trabajar. Pero cuando tú vas y te encuentras con Dios pasa algo diferente. Y es que en la medida que pasan los días y empieza tu día así, tú sientes que hay dentro de ti una energía que cada día aumenta. Tienes ganas de vivir, porque cuando nos encontramos con Dios, Él, que es la fuente de la vida, nos llena de vida también. Entonces el primer tip, herramienta que nos puede ayudar mucho es primero lo primero. La segunda es hablar del tema. La segunda es hablar del tema. ¿Cuál es la segunda? ¿Están todos acá o están elevados por allá en otro lado? ¿Sí están aquí? ¿Sí o no? Bueno, listo. La segunda es hablar del tema. Ahora, no se puede hablar de este tema pues con cualquier persona, ¿verdad? Porque de pronto si tú vas y buscas hablar de ese tema, o de pronto alguien con un amigo que está peor que tú, pues grave, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces de pronto alguien dice, no, pero todos mis amigos saben de esto y nadie puede hacer nada por mí. No, yo estoy hablando de hablarle del tema a alguien que pueda ser como un personal trainer, como alguien que te motiva a ser mejor, a abrirle el corazón a alguien. ¿Para qué? Para rendirle cuentas a alguien por tu voluntad propia y contarle a esa persona, oye, la verdad, estoy perdido en esto, pierdo muchísimo tiempo, holgazaneo mucho. Y que tú le puedas contar a esa persona para que esa persona te pueda ayudar y como estar pendiente de ti. Entonces tú y yo podemos ver, por ejemplo, en los deportes individuales cómo uno encuentra deportistas de superélite. Por ejemplo, en el tenis, ¿los tenistas tienen entrenador o no? Ellos pueden tener la opción de no tener, y ha habido uno que otro tenista que no tiene, pero la gran mayoría de tenistas sí tienen entrenador. ¿Por qué tienen entrenador? ¿Por qué tiene entrenador alguien como Novak Djokovic, por ejemplo? Alguien que gana tantos títulos y que es uno de los mejores tenistas de la historia. ¿Para qué tiene un entrenador? Aquí Sebastián decía, por la exigencia, para que alguien siga sacando de él lo mejor de sí mismo. Y eso es lo que puede hacer alguien
que nos ayude justamente en un momento como este. Alguien a quien contarle qué hace uno, alguien de confianza. Y si no hay alguien en tu familia que lo sea, entonces ahí es donde podemos contar con un líder, con alguien que espiritualmente entienda lo que uno batalla cuando uno pierde el tiempo y no puede salir de ahí. Entonces uno le cuenta a alguien y que se convierta como en un entrenador personal, que lo motive a uno, que le ayude. Hey, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? No, aquí estoy dándole con toda, cero celular, con toda la actitud. ¿Sí? O sea, alguien que esté pilas de uno, que le ayude a uno por lo menos en la primera etapa en la que uno logra vencer esa situación de perder el tiempo. Entonces el primer tip fue primero lo primero, el segundo fue hablar del tema y el tercero es alejar las tentaciones. Entonces si uno se da cuenta de que uno no puede estar, por ejemplo, estudiando y tener el celular al lado porque lee medio párrafo y lee también 3 estados, lee otro medio párrafo y se busca otros 4 estados, navega, se ve una canción, luego si uno ve que no puede con eso, entonces uno debería alejar esas cosas que son una tentación. Entonces una vez vi a un guitarrista que admiro mucho y él decía, mira, cuando tú vayas a estudiar tu instrumento, el tiempo que le vayas a dedicar, deja tu celular afuera de tu cuarto y dedícale ese tiempo a tu instrumento. Y creo que es un consejo buenísimo para cualquier cosa que uno haga. Desconectarse de esas cosas que puedan ser una tentación para perder el tiempo. ¿Están conmigo o no? De hecho, frente a estas cosas funciona muy bien el hecho de uno escoger ayunar. Si uno ve que uno está muy metido en eso, desconectarse de eso un tiempo. Creo que es una experiencia que ayuda muchísimo a oxigenar el corazón y la mente. ¿Cuántos de ustedes han ido a encuentro? Alcen la mano los que han ido a encuentro acá en esta casa. Bueno, cuando vamos a encuentro hacemos algo antes de ir, pues justamente para que ese tiempo estemos conectados con Dios, y es que nos desconectamos de celulares, de redes sociales, de toda esa cuestión, ¿verdad? ¿Sí o no? Y yo creo que si yo le preguntara a cualquiera de ustedes cuál ha sido su experiencia al regresar el domingo, de estar desconectado prácticamente como un poco más de 2 días, de su celular, de sus redes sociales, creo que todos podemos llegar al punto de que uno se siente descansado, de que uno se siente oxigenado, es como que uno purifica la mente, o sea, como que uno le da descanso, funciona bien, a veces es necesario. Ahora hay que dar el primer paso. Si uno se queda ahí atascado, el tiempo va a pasar y no hay tiempo para perder.